Hola, bueno, buenas tardes. Volvemos. Acá estamos. Bueno, estamos en el segundo bloque del primer encuentro de revistas académicas y en esta ocasión tenemos la alegría de participar compartir la presencia de Javier Islas, profesor que bueno, estaba anunciado, lo tuvimos en el programa en detalle, con preguntas y más. Bueno, que apuntaban a seguir reforzando también de alguna manera esta discusión que se abrió del primer bloque y que tiene que ver con, bueno, de qué se trata de editar una revista académica, una revista científica, cuáles son un poco de las agendas. Esta mañana tuvimos un trabajo intenso, relevando de alguna manera esta serie de preguntas que nos traemos sin cambiar inicialmente y empezamos a ver de alguna manera líneas de acción, ¿no? Entonces, un poco de esta parte tiene que ver con eso, con que podamos ir definiendo también tareas, acciones de cara al próximo encuentro y a acciones puntuales que estamos pensando que se desarrollen una vez terminado este encuentro y en la manera de volver a reencontrar. Bueno, quería pasar la palabra y yo para presentar al compañero. No, voy a simplemente agradecer la presencia del Pablo y de todos aquí. Decir que, bueno, al igual que en el encuentro de la mañana, la idea es que podamos conversar, digo que también sea un espacio donde podamos circular la palabra y las inquietudes que hayan traído en relación con las publicaciones y de revistas científicas. Así que, bueno, bienvenido el debate, las preguntas, los intercambios. Y por otro lado, decir que estamos muy contentas de que esto esté ocurriendo, porque bueno, realmente nos estamos conociendo, hay mucho por hacer, recordamos que hay muchas preocupaciones comunes y muchos caminos por recorrer juntos, juntas, y que creo que eso siempre va a resultar en mejora y en un enriquecimiento de la revista en el campo de la comunicación, así que bueno, nos alegra también que nos hayamos dado ese espacio y que hayamos logrado organizar esta primera reunión. Me recomendaron yo tanto. Bueno, pues buenas tardes, siempre feliz estar con ustedes. Yo lo pensé y por eso pedí algunos editores que me pudieran acompañar para que no sea mi relato el único, sino tengamos una serie de relatos que ofrecer a ustedes para que tengamos un panorama más amplio de lo que ocurre en el microcosmos de la zona y palabra de comunicar. Ahorita les voy a platicar bien de los dos proyectos en los que participo. Pues me atreví también, por supuesto, con mi colega Rubén, que sé que ha trabajado también algunos proyectos de revistas científicas y que es necesario pues, escuchar. Si alguno de ustedes trabaja en un proyecto como estos, este es el lugar. Pueden venir aquí frente rápido, platicamos cada quien de lo que ha pasado, ¿no? No sé quién corresponde hablar primero. Bien, yo vengo casi fuera de la agenda y hace un minuto más o menos me siéntate y son peligrosos para no sé cuánto tiempo tenemos en total y de cuánto tiempo puedo disponer. Lo que yo, 10 minutos en total, me baja, gracias. Y yo tengo la suerte de que me conocen por mi hija. Yo soy el papá de la chica. Mi nombre es Rubén Calera. Y yo soy el esposo de Teresa Surgi, por eso la chica es Calera Surgi. Y en el último tiempo de mi trabajo de investigación, ella era mi jefa. Así que en mi vida yo pensé que iba a tener una sola jefa que era mi mujer. Pero luego fue mi hija. Ahora me doy cuenta que hay una que la derrocó las dos. Que es mi nieta. Una vez hechas las presentaciones, tengo que agradecer estar al lado aquí de Octavio, porque cuando en el siglo pasado y mirábamos que había algunos que se habían atrevido a trabajar en revistas académicas online, había un mítico Octavio Villa que yo no conocía y había otro mítico de Pablos que estaba en Revista Latina y el otro en Razón y Palabra, y si estos cuatro pueden
oye, hermanito, ¿cómo yo no voy a poder? Y la solé borrar. Pero tuve la oportunidad de tener un grupo de gente que se entusiasmó por el proyecto y empezamos desde sociales a hacer un trabajo de realizar un software para publicar revistas académicas. Hoy yo les decía eso a las autoridades, están borrachos, no se puede, eso es social, por nosotros estamos en los becas. Bueno, sale el solidario mucho tiempo, logramos montar un software y logramos presentar primero hicimos una revista, un proyecto de revista en papel, que lo que le permitió a la revista digital fue que no hubiese presupuesto para imprimir. Y eso fue lo maravilloso. Mi impacto era, yo trabajo intensamente, pero 6 meses de carencia. En aquel momento la revista se vendía, tiene una cantidad de cosas. En 6 meses la publicó con construcción. A los 6 meses reclamé el derecho del impacto y pudimos ponerlo en marcha. Al poquito tiempo, a 3 meses más de publicar la primera, recibí una invitación al CAICIC CONICET, que era quien regenteaba la cosa, para una reunión. Eran todas categorías A. Al intermedio del café, yo dije que se le quitó mi nombre, yo soy iniciado, no tengo ni 6 meses, empecé a irme hacia atrás y me frena la directora en ese momento y dice: Canela, no lo vi a la entrada, lo felicito porque su revista categorizó A. Y esto es como que se come. Habíamos entrado por la puerta grande con una revista desarrollada con un software hecho por nosotros a medida de este tipo de espacio. En ese momento comenzaba a sonar, había empezado a sonar el concepto del Open Access, el concepto de espacio abierto. Y revolucionaba toda la cosa porque, es decir, al tiempo anterior, las revistas tenían una situación histórica que era una cuestión de rechazo de los artículos, selección de artículos, que el 10% solo se publicaba, que el resto quedaba fuera, y el Open Access reclamaba un desarrollo y una vida para toda la ciencia genuinamente creada, no publicada. Para la ciencia perdida, ciencia muerta. Entonces, para la publicación de esa ciencia, empezamos a ver que era posible trabajar y publicar ese información. Bueno, primero nació la gramática y después hubo una sucesión de otras revistas que fueron creándose. Trabajamos con la Universidad de La Coruña y desarrollamos el Parca, trabajamos con la Universidad de La Matanza y sacamos el uso, trabajamos en Dominicana, en Colombia y en algunos otros sitios, sacando otras revistas, impulsando esta línea. Me podré olvidar de alguna, por ejemplo, no viene al caso, el tema es esta cuestión artesanal de ir generando. En un momento determinado, en España, surge una primera cuestión de aceptación de las revistas que son online, pero con el concepto antiguo de rechazo. Tu revista más vale cuanto más rechazas. Cuestión de que de alguna manera hicimos reunión de conjunto y dijimos: no importa que la categorice mucho más alta, nosotros creemos que el principio de Open Access es publicar lo que llega, y si es publicar, si es un asco, tratamos de explicarle al autor que podría mejorarse en algunas cosas. Si es relativamente posible corregir, lo negociamos y permite que le corregamos un poquito el estilo. Y así todo lo publicable, y a ver, te confieso, hemos publicado cosas que eran poco dignas, lo digo así medio bajito, pero es decir, de atrás ha habido un esfuerzo de gente que venía de lugares difíciles. A ver, que nos llegara a nosotros de Cuba un artículo con todas las limitaciones que tenían los compañeros cubanos, para mí eso era valía su publicación. Y pusimos mayor hincapié en generar posibilidades para los de afuera, porque la revista es una de las cuestiones que tiene que por lo menos la mitad o más de la mitad tiene que ser material de fuera de la institución que la genera. Y entonces hacíamos hincapié en traer del exterior y veníamos a ir a buscar, eran los contactos, iban llegando
y eso genera una atracción para que los propios intentaran generar artículos, y entonces había que hacer seminarios elementales de escritura científica, seminarios elementales, y con la confianza de decir, se podía corregir este espacio, el otro, y algunas cosas se publicaban como Dios lo permitía, sin el gran número y con muy poquito rechazo. Si nosotros rechazamos un 10% era mucho, cuando era inversa la cosa, me digo, bueno, hasta que nos lleguen a la bodega. Y esa fue un poco el inicio, y bueno, ahora comenzamos las locura, y desde fuera, lo que son las directivas y las direcciones de esta revista ya no están en manos mías, pero sí nos han heredado la cita. Así que sigue siendo un bien de familia y un mandato familiar, esto del patriarcado, paciencia. Después eso lo conversamos en terapia. Lo otro es que en principio hemos logrado un grupo de gente bien querida, formada, como nosotros, que se fue probando esto, que está metiéndole fichas a este tipo de cuestiones, donde nos dejo de mencionar muy bien, con mucha alegría, que le ha puesto todo su conocimiento, y es multipremiada en obras de ficción, y ha aceptado el tema de estar en la cuestión de, llamémosle, secretaria de edición, con su mirada y con su pluma para corregir lo que son horrores. Yo no tengo mucho más que comentar de esto, y para mí, cuando empecé, nunca pude soñar que iba a tener la suerte de estar hablando del maestro, porque para mí era el tecnológico de Monterrey, hemisferio norte, la mejor revista que yo he conocido, y con otra gente impresionante, lo cual yo fui, digamos, fanático de sus escritos, sus pensamientos, sus líneas. Chucho Galino no puedo dejar de mencionar. Y yo voy a hacer cómo la voy a cerrar. Esto me trae mucha emoción y me trae mucha alegría. Gracias. Bueno, un poco, como decíamos al principio, mi nombre es Silvia Hernández, yo formo parte del equipo de Avalares de la Comunicación de la Cultura, que es una revista de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Nos acabamos un montón. Y bueno, encantada de compartir con ustedes. Voy a hacer como algunas breves sesiones, porque también tenemos ganas de, cuando yo estuve participando en la mañana, y un poco no es la idea monopolizar la palabra, pero sí, bueno, un poco describir estos diálogos que estamos teniendo, como para lectura nosotros de la revista, que es una revista que tiene unos 10 años. Hemos entrado en los últimos años en un proceso de ingresar a nuestra revista, de empezar a poner como, empezar a pensar algunas de las aristas que se abren en torno de la ingresación, algunas consideramos positivas, como la posibilidad de que la revista entre en circuitos cada vez más amplios de diálogo, que lleguen intervenciones y contribuciones de distintos. ¿No? Hola, a ver. Sí, por la ficha. Bueno, ahora yo. Que lleguen contribuciones de distintas universidades, y que la revista se vaya volviendo progresivamente cada vez más atractiva, podríamos decirlo, y al mismo tiempo estas series de paradojas que se nos presentan en ese proceso, algunas de las cuales comentamos en la discusión de esta mañana, luego, la tendencial exclusión de personas de estudiantes de grado o de personas recién recibidas, que los estándares de evaluación hacen que esas voces muchas veces se vean excluidas, o también observamos que aunque el propio proceso de investigación nos lleva a privilegiar informes de investigación o sobre otros premios que probablemente nos gustaría incluir y que son importantes para el campo de la comunicación y que lo han sido, y que entendemos, digamos, sentimos que que el proceso de investigación nos lleva hacia una tendencia a la estandarización de los géneros académicos.
y otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones de agenda académica y de agenda social, como por ejemplo poder pensar la inclusión en nuestras revistas de sugerencias en relación con el lenguaje inclusivo, digamos, ir renovando también algunas cuestiones, o por ejemplo, una de las discusiones que teníamos esta mañana también respecto de cómo hacer para incidir de alguna manera en facilitar que en nuestras revistas, en las publicaciones de nuestras revistas, se incluyan referencias a autores y autoras de nuestro país y de nuestra región, y no seguir citando eternamente los autores y autoras del norte del lugar. Bueno, y después tenemos como otro conjunto de cuestiones, como venimos pensando en eso, ¿qué modelo estamos nosotros en el momento en el que estamos definiendo esos problemas? Esos problemas, esas contradicciones están apareciendo para nosotros en este momento, a medida que hemos ido avanzando en el proceso de integración y nos vamos encontrando con, bueno, las puertas que se abren y otras que parecen cerrarse, y entonces la pregunta de cómo habitamos en esas tensiones y para qué finalmente queremos hacer una revista ingresada, cuál es el objetivo y cómo hacemos también para que ese objetivo no se le puede con un fin en sí mismo, sino que sea en realidad un medio para poder incidir en una agenda de producción de conocimiento en el campo de la ciencia de la comunicación que sea que permanezca su vocación crítica, que permanezca una vocación regional, que permanezca una vocación de cuestionamiento de las desigualdades y que permita a su vez incluir la multiplicidad de voces que componen nuestro campo. Entonces, habitar esas tensiones, eso es un poco algo que teníamos ganas como de poner en común. Más bien esto, como decía, es poner en común la preocupación. Estamos dándole forma a ese problema, digamos, el problema de la evaluación, la relación entre la evaluación de los artículos en las revistas y el sistema de evaluación científica, digamos, cuáles son los pasos comunicantes y cómo habitamos esas lógicas que nos tocan vivir y que al mismo tiempo nos plantean como muchas contradicciones. Y por otro lado tenemos como, bueno, también una vocación de poner en común con colegas que están trabajando en revistas del campo de la comunicación, cuestiones que tienen más que ver con la lectura diaria de las revistas, dificultades a la hora de confeccionar, por ejemplo, bancos de evaluadores y tratar de encontrar maneras de hacer sinergia con otras universidades y poder, no sé, y esa es la idea, ¿no? Pero poder compartir ese tipo de información o compartir estrategias para la difusión y visibilización tanto de las convocatorias como de la aparición de los números. Digo, realmente tratar de que las revistas no sean un simple lugar de acumulación de capital académico, sino que sean lo que queremos que sean lugares de puesta en común de los saberes y de los estados actuales de los debates de nuestro campo, que sean leídas, que incidan de alguna manera en los debates en el ámbito de la comunicación. Más o menos, digamos, esos son como los temas que, los problemas más de política académica y del para qué, y también problemas de cuestiones, ¿no? Y también cuestiones del qué hacer cotidiano, de, bueno, cómo priorizar, cómo ordenar nuestro trabajo, cómo potenciarlo con el trabajo de otros para que, bueno, ayudarnos entre todos. Un poco esa es nuestra línea, digamos, con lo que nos interesaba conversar de acá. Bueno, yo solo sumaría que, bueno, como decíamos, no es el primer encuentro, estamos pensando también cómo construir una continuidad, y también algo que nos viene pasando es encontrarnos con que, justamente, como decía recién Rubén, ¿no? Como el proyecto de una revista es un poco una locura, ¿no? Porque es también cargar trabajo, iniciativa, articulación, cuando ya sabemos que hay algo que está sobrepasado de tareas y de cuestiones, y que al mismo tiempo es un proceso que necesariamente demanda de la obrera, de nosotros y las otras, que van a ser tanto quienes pueden enviar una contribución o escribir un artículo o evaluar, ¿no? Entonces, me parece que acá lo clave, también incluso pensando también en la intervención de Octavio, es a partir de esta experiencia, cómo hacemos para profundizar nuestros proyectos editoriales de una manera que salga también de la lógica del mercado, ¿no? Porque también nuestras revistas están encerradas en esa lógica, en el sentido de que estamos compitiendo para ver a quién le manda una contribución o no, ¿no? Como si ahora tenemos un crecimiento importante de revistas, pero justamente
eso ha llevado a que haya también problemas a la hora de publicar en el sentido de la falta de contribuciones. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para poder construir dinámicas colaborativas en red, como potenciar este espacio que bueno, está creciendo en el 14º Congreso, ¿no? La RedCon, su espacio federal, y además también pone en evidencia muchas de las grandes problemáticas que tiene la concentración en nuestro país, ¿no? Digamos, como tenemos carreras de la red que aún no tienen formalizadas sus revistas, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco Silvia dio un repaso muy claro sobre cuál es la agenda que venimos a ver aquí, así que escuchamos a Octavio y también a ustedes, ¿no? Que lleguen sus preguntas, sus inquietudes y sus propuestas, ¿no? También nosotros tendremos algunas para hacer al final. Pues no creo. Rápido les platico de dos polos opuestos, si es razón y palabra en comunicar. Yo les voy a comentar porque son opuestos y porque yo me instalo en medio. Razón y palabra nació en 1996, fue la primera revista digital. En sentido estricto, la hicimos en HTML, en América, es anterior a la Latina de José Manuel de Pablos. Quizá en el mundo fue la primera revista y la hicimos de estudiantes. Habíamos hecho nosotros, mi equipo, Proyecto Internet, el sitio web de la Presidencia de México, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, un equipo formado por 3 profesores y 5 o 6 estudiantes mejores que nosotros. Ellos nos enseñaron que Internet es un medio de comunicación y marcando la pauta. O sea, algún día, platicando con una de las personas del equipo, se ve que tenemos que tener una revista. No te preocupes, la tienes el lunes. Y efectivamente, 2 días o 3 sacó la palabra. El 11 lo venimos tomando yo, con base en toda la referencia de Eduardo Foucault, sociólogo filósofo del conocimiento, que con base en el diálogo de Platón, el banquete de la erótica, explica el fundamento último de la acción comunicativa. Pues es un nombre pertinente era razón y palabra. ¿Sí? Tenemos 114 números en razón y palabra. Se dice fácil, no lo es. Son 26 años, 27 de trabajo, y el director editorial de los comités científicos, que es Jesús Galindo, fue siempre renuente a competir por indexaciones. Si no necesitamos eso. Ahora me doy cuenta que sí lo necesitamos, estamos trabajando a marchas forzadas de México. Acabo de hablar con Eduardo Guado, que es el director de la Liga. Me dice, oye, pues sí, uno de los acervos más importantes en la comunicología iberoamericana es razón y palabra, y hacen una puerta abierta para hoy un gran número de investigadores académicos que empezaron como estudiantes, no tenían que ser vacas sagradas y gente reconocida para poder escribir en razón y palabra. Hemos recibido N cantidad de textos de todos los niveles. Me identifico mucho con el señor. Estamos para aceptar, no para rechazar, ¿sí? Y ese ha sido el propósito de todo esto. Creo que hay muchas trampas en los criterios de indexación, ciertos intereses de algunos grupos editoriales que han controlado y le han conseguido para mí un valor desmedido al artículo científico. El libro supone una reflexión muchísimo más madura, con una visión panorámica más amplia que lo coyuntural de lo científico. Sin embargo, en términos de cienciometría, bibliométricos y en cantidad de criterios, nos están forzando a que en un momento dado estemos publicando artículos científicos hacia bases de datos, web of science, Scopus, etc., ¿no? Y eso me parece que deja fuera las posibilidades de buena parte de nuestros académicos, investigadores y alumnos que están en proceso de formación y que tienen per se la puerta cerrada en una revista, ya sea cuartil 1, cuartil 2, incluso 3,
en Scopus, ¿no? Una de las cosas bien interesantes de Razón y Palabra, porque nace de una estudiante, es que los estudiantes fueron directores de la revista. Razón y Palabra hizo lo que hizo porque pues, había algunos estudiantes ubicados como gente notable y el comité científico tenía que tener la voluntad de permitir que un estudiante fuese director. Fue un asunto de congruencia. Si un estudiante fue el creador de Razón y Palabra, pues ¿por qué no tener a estudiantes como directores? Tal cual. Y bueno, pues todas las temas académicas fue visionaria Razón y Palabra. En los diferentes, por ejemplo, en México hay un sistema nacional de investigadores que califica tu trabajo, etc. Y en esos años, en los 90s, 95, 96, suponer que una revista científica que se publica en internet iba a ser considerada para tu evaluación como investigador era ciencia ficción, querían la revista impresa, tal cual. También la academia fue terriblemente renuente al nuevo campo de trabajo que representaban las revistas digitales. No se ha comentado por qué nació también eso que Palabra, por el egoísmo miserable de buena parte de los santones de la academia latinoamericana, que en un momento dado se reservaban todas las mejores convocatorias para publicar. Entonces te llegaba, dejabas de armar ahí y se la fax, te llegaba una determinada invitación y estos santones no la repartían. Se la guardaban para sí y ellos publicaban, lo siguen haciendo, muchos. Entonces nosotros que estamos en contra de todo eso y lo que vamos a hacer es abrir un espacio para que independientemente de las tribus, de las faunas, de todos los grupillos que hay, más allá de simpatías, por el simple compromiso de sacar adelante un número, lo puedan hacer. Eso nos gustó muchísimo, por supuesto. Y esa es propiamente la historia de Razón y Palabra. Comunicar es lo opuesto. Tengo una profunda amistad con Ignacio Valdés, estoy llevando el doctorado interuniversitario en comunicación a Ecuador. Es la revista número 1 en el mundo de estudios culturales. Se dice fácil, no lo es, e implica lo siguiente. En Comunicar seguimos alrededor, por cada número, 250 textos. ¿Sí? De esos 250 textos se publican 10. Y me parece que hay un terrible desperdicio de gran calidad de trabajos que por criterios muy subjetivos, muy arbitrarios, por cumplir con todas las normas, en un momento dado, para seguir manteniendo a Comunicar donde está, pues se tiene un momento dado que observar. Entonces, platicando con Fernando y con Jesús, les digo, yo me siento mal de estar en Comunicar, de ser el editor en Iberoamérica. Que se estás aprendiendo también para encontrar el justo medio entre Comunicar y Razón y Palabra, donde renovemos Razón y Palabra en una perspectiva de conservar lo esencial, lo fundamental, que sea un espacio abierto para que puedan publicar y no en un momento dado una publicación tan hermética de extraordinario nivel, pero que desperdicia 240 muy buenos textos número por uno y que quedan quemados, además, porque en un momento dado quien le rechazan en Comunicar va a presentar en otra revista y no falta la información de este texto, pues ya lo sometieron con nosotros, ¿sí? Siempre hay ese tema y el texto queda sancionado, tal cual. Me encanta la idea de pensar la publicación científica tuya como un elemento articulador. La revista per se puede ser un espejo de vanidades, puede ser una cantidad de cosas, pues tiene que ser un elemento más importante, más valioso en otros imaginarios, vinculación, formación de nuevos investigadores, cosas así. A veces no reparamos en ello y le damos culto a la publicación por la publicación misma. Una buena lección de un gran maestro para mí, Manuel Martín Serrano. Manuel
con quien tengo una estrecha amistad, en un momento dado, me envía un texto, digo, Manuel, la razón de palabra. No, Manuel, te lo digo sin ningún problema en comunicar. Dice, no, es que no es para comunicar, es para resolver palabra. Digo, pues, ¿por qué? O sea, tal cual, dice, por la filosofía que tiene razón de palabra. Entonces, ahí Chucho recupera la llamada de atención y me dice, yo porque lo que va a ocurrir con razón y palabra es que vamos a tener un grupo muy leal de gente que fue escribiendo, que entendió lo que quisimos hacer y que más allá de, pues, de la dictadura de las métricas, puede recuperar el proyecto y va a permanecer vigente. Hoy son razón y palabra, hacemos en 2 universidades, el TEC de Monterrey, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Vamos a sumar una universidad en Valladolid, en España, y vamos a tener un proyecto finalmente interesante donde hay varias miradas que nos permitan eludir las tentaciones de un incesto que a veces ocurre con nuestras revistas, con nuestras publicaciones. Ojalá que Razón y Palabra tenga tiempo para hacer más cosas. También tenemos un proyecto editorial en libros, hemos publicado como 25 o 30. Este sí lo aprendí de José Manuel de Pablos a través de los cuadernos artesanales de comunicación, que es importante tener presente. A pesar de la dictadura de las métricas, que en un momento dado se revierten también a la jerarquización de las universidades por sus publicaciones, los rankings, QS y todo lo que ustedes quieran. Lo interesante de un proyecto editorial propio, pues es reflexionar el estado del arte en un momento dado de tu campo de conocimiento. Nosotros lo vamos a extender, entonces tenemos diálogos, creo que la comunicología hay que pensar desde fuera también, soy enemigo de ciertos incestos, y tenemos a físicos, a gente que trabaja matemáticas, que finalmente también son comunicación, en muchísimos sentidos. Les hablaría de la teoría de las migraciones, de Kaku, de todo lo que hay en el universo final son migraciones, y creo que hemos sido terriblemente obtusos para comprender la comunicación, que va más allá de los medios de comunicación y de lo que hemos podido estudiar. Está en la formación del universo, hay que reinstalar la comunicología en el diálogo de las ciencias duras, la química, las matemáticas, la biología. Todo esto viene por la inteligencia artificial hacia adelante, por supuesto, cuarta y quinta revoluciones industriales, y hacia atrás por todo el tema de la paleontología de la información, Manuel Martín Serrano. Entonces, pues, el proyecto editorial de Razón y Palabra va a ser ese, pensar la comunicología fuera de la mirada estrictamente comunicológica. Sí, tiene que formar parte, pero tenemos que invitar a gente que piense desde fuera, en un momento dado, la comunicología y ver que hay esas relaciones, esos vínculos, esas asociaciones, pues que la teoría general de sistemas de pensamiento complejo nos había marcado y que hemos tratado de negar en cantidad de veces, ¿no? Entonces, en lo que están invitados a participar, están invitados químicos, matemáticos, biólogos, gente que en un momento dado diría, pues, ¿qué tiene que hacer publicando en comunicación? Tiene mucho que decirnos. Hay que tener la humildad de saber que podemos aprender mucho de ellos y que podemos repensar nuestros objetos de estudio con base en esa aventura de recorrer otros campos de conocimiento que no son próximos, también, tal cual. Entonces, pues complicado, hay que eludir los índices, hay que eludir las bases de datos, su dictadura, y hacer un espacio de libertad de lo que publiquemos, y no cerrarnos en un momento dado a estudiantes, a gente que tiene algo que decir y que espacios como Razón y Palabra y muchos otros pueden ser el canal indicado para todos estos estudiantes en proceso de formación, porque el proyecto nació de estudiantes y tiene que ser y seguir congruente con ellos, independientemente de los criterios de supervivencia académica que se puedan en un momento dado establecer.
Muchas gracias. Preguntas, comentarios, ideas. ¿Qué es el micrófono? Si llega, sí, ¿cuál es la transmisión sobre todo? ¿Qué tal? Gonzalo, mi nombre de la revista Batares, de la carrera de comunicación social de la UBA. Pensaba que entre lo que compartimos por la mañana y lo que venimos compartiendo en esta parte, hay algo que es transversal a la discusión que tiene que ver con la idea de soberanía del campo comunicacional, de las publicaciones, de pensar la relación norte-sur. De esta manera, veríamos de la manera que España decía, bueno, de los no, sí. Doy, que se necesita pagar en dólares, eso nos solicita todas las revistas cada vez más que van a ser grandes, que necesitan tener identificador persistente, entonces necesitamos el hogar de nuestras universidades de dólares para poder pagar un sistema de nombre, para poder tener un identificador persistente, y no solamente no lo tenemos, en una situación de economía norte-sur también necesitamos para discutir. Lo señalo para hacer justamente esa zona de soberanía respecto al norte-sur, de discusión de dónde están los indexadores también, las plataformas de indexación terminan estando en el norte, digamos, siempre terminamos pasando sometiéndonos a una instancia de evaluación respecto de otras partes. En definitiva, lo que tenemos discutiendo es cómo las revistas académicas del campo comunicacional, que tienen mucho para decir respecto de cómo abrir esa discusión. La compañera Adiva decía esta mañana de que comunicación no era un campo, una comisión de evaluación dentro del sistema de ciencia y técnica por muchos años. Nuestros becarios tenían que ir a la comisión de antropología, de letras, o sociología, o cualquiera de las comisiones, porque no éramos una comisión en sí misma. Y sin embargo, pudimos disputar eso y ahora somos una comisión de evaluación. Traigo todo esto para estar diciendo, bueno, lo que estamos pensando justamente es la soberanía del campo comunicacional, por un lado, la soberanía de las revistas también, y poder pensar de qué tenemos para decir respecto de los lenguajes. Entonces, ahí como transversalmente la idea de soberanía cruza distintas de las discusiones que venimos teniendo. Recojo igual. Sí. En principio hay una cuestión de soberanía de que no tenemos consolidado. Yo recuerdo algún texto de colegas desde México donde hablaba, ya con todo el transcurso del desarrollo me sobra del nombre, pero puede ser que no acuerde, donde hablaba de la comunicación como la triple marginalidad. Raúl Fuentes Navarro. Donde decía que si por qué la comunicación no podía estar creciendo como venía funcionando, porque le faltaba formalización. Entonces, otro colega Rojo decía el desarrollo ¿cómo decir? Palabras que vuelvo a pronunciar de forma, el exceso de trabajo de ensayismo no borra la forma de edición y la posibilidad de estructurar artículos. Entonces, en aquellos pensamientos, en aquellas líneas decía, el gran costo, el gran dinero se pone a las ciencias duras, el pequeño dinero que se pone a las ciencias sociales son las más formalizadas, y las que no tienen formalización no tienen dinero para nada y se encargan de hacer como si ensayismo. Igual no voy a mencionar ley ni nada de eso porque me pueden tener problemas. Pero realmente a ellos no aportaron absolutamente nada al campo de la creación de la comunicación. Por el momento, analícenlo y después lo. La segunda cuestión en todo esto es que antes de pagar el dólar, que es una monedita, había que pagar mucho gordo billete para que te aceptaran la evaluación de un artículo, y si salías premiado, porque tenías la bolilla que correspondía, es decir, un padrino que decía que estaba bien, y si no perdías la plata. Y
las universidades generaban al circuito del norte, Thomson y otras, de las que recibían el gran negocio de lo que era el mercado de afuera de lo académico. Entonces se erogaba de todas las universidades del mundo dinero para las editoriales. Y por eso surge el tema del Open Access como gran movida de tomar un camino distinto y que sean los propios generadores de los textos los que lo publiquen. Autopublicación o publicación a través del tema académico. Entonces, yo diría, de acuerdo, pero siempre si querés mandar una carta, antes tenés que poder pagar la estampilla. Y si querés mandar un llamemos de WhatsApp, tenés que pagar el teléfono. Siempre un puntito hay que poner. En lo que nosotros argumentábamos al principio, estábamos en la milésima parte del mundo, haciendo una publicación online en relación a la publicación impresa, estábamos en 1 a 1000 por la cantidad de números y infinita posibilidad de replicación en relación a la cantidad limitada de cada vez menos números y cada vez menos cantidad de artículos en cada revista. Esto más o menos de algún modo es algo que pagar. Siempre hay algo que pagar y siempre, si uno quiere estar en un espacio de un universo, a no ser que quiera un ombligo y sacar el espacio heterogéneo. De autógeno, digamos, de comunicarse entre, hacemos una conferencia y lo trabajamos entre poquito. Si uno quiere tomar algún tipo, algún nivel de corte, hay que tomarlo. También uno puede no colocarlo, pero siempre, de alguna manera, lo puede tomar. Y es decir, a veces lo que nosotros estamos buscando con este tipo de espacio de publicación es un tema de que lo puedan ver en el programa. Hemos tenido la virtud de que una vez, en cuanto a quienes te evalúan, la experiencia nuestra es que nos evaluaban en el Isabela 15. Nos evaluaban en el ciclo oficial de Argentina y de ahí se manejaba esto evaluado, haciéndolo en el norte. Hubo cambios, sí, hay otro tipo de cuestiones también, pero es decir, que dada el tan dramático, creo yo, y tan imposible de manejar con ciertas licencias. Como también se hablaba hoy a la mañana, el mercado nos ha invadido por todo lo que viene y uno puede tratar de activarla. En alguna cuestión es muy frontal, pero en muchos siempre estamos de alguna manera consumiendo. No sé si algo responde. Y bueno, gracias. Fíjate que publicar en la revista Scopus 1 en internet o impresa cuesta mucho dinero. Y lo que ves también es un proceso de degradación de muchas Scopus por aquí en el mundo, porque se abre la posibilidad de actividades concretas. El profesional de la información, que es Q2, que acaba de pasar. Tú publicas un artículo en el profesional de la información por unos ¿qué será? $400, más o menos. Es lo que pienso. Y hay manera de publicar. Hay publicaciones que trabajan con congresos, entonces es muy dado en España. Entonces se convoca un determinado congreso sobre determinado tema y cobras, evidentemente, la ponencia que será publicada, ya sea en las memorias de tal libro o tales revistas, Scopus, generalmente Q2, y se paga por ello. Con esto te quiero decir, y regreso a mi desencanto del artículo académico, que es un tema que Chucho ha señalado mucho, la forma prevalecer sobre el contenido. Entonces hay que citar, hay que cubrir determinadas formas, y muy poco importa lo que en realidad estás diciendo en ese texto. Además, sistemas de inteligencia artificial han abordado una cantidad de dictaminadores, son textos generados por inteligencia artificial, pasan y son publicados como en revistas científicas uno. Entonces es un problema esta situación.
Ojalá que se dé un movimiento inicial donde rescatemos la confianza, que te digo, me parece un pensamiento muchísimo más panorámico, ordenado, paciente, una reflexión mucho más profunda de lo coyuntural, por lo menos en el campo de la comunicología que en el artículo científico, porque la forma te obliga a decir muy poco y además ahora te está condicionando para porque seas publicado. Y es ninguna garantía de que lo que hay en publicaciones Scopus, Web of Science, sobre todo a partir en el caso de Scopus, sean textos efectivamente de gran calidad. Encuentras muchas publicaciones que fueron malas. Todo un tema. ¿La pregunta? Yo, una pequeña No, quería preguntar por el cambio. En algún momento dijiste, puede pasar que no habían, con razón y palabras, no habían pensado y ahora estaban como no habían revisado aquella decisión y pensando que sí lo necesitaban, y dijiste así. Y te quería preguntar en qué sentido sí lo necesitaban, y también dijiste algo de, bueno, entiendo que están en ese camino, pero al mismo tiempo conservando algo del espíritu inicial del órgano. Digo, para no tener una polaridad tal vez entre comunicar y no son ni palabras, sino ver en todo caso cómo se puede habilitar zonas intermedias, bueno, cómo pensabas eso, qué puede ser el proceso de formación y palabra pensando, qué piensas, cómo conservar ese espíritu abierto, ¿no? No lo sé, de hecho, parte de lo que estoy confesando es que estoy explorando y estoy aprendiendo, pues yo creo que el mejor referente, por una parte, y me interesa transferir conocimiento a razón y palabra. No tengo respuesta. Además, si tuviera algunas respuestas, yo las dialogo con Jesús, con el grupo que forma parte del Consejo del Comité Académico de Razón y Palabra. O sea, la decisión de nuestros gabinetes de Marco, Vinicio López, de Raúl Herrera, son de varios que tenemos que conversar para llegar al punto idóneo, ¿no? Esa es parte de lo que representa la razón y palabra. Es un diálogo, pero hasta el nombre te compromete. Entonces no es la decisión de uno, yo soy el fundador, ya no soy el director, ahora sí tenemos un académico muy bien formado, un referente en Ecuador que es el director Fernando Gutiérrez, que es todo un autoridad de nuevas tecnologías en el TEC, trabaja en otras cuestiones. Son las dos cabezas y hay más, digo Jesús Galindo, Jorge González, académicos muy interesantes que tratan de mantener un espacio diferente a todo lo demás todavía la revista. Hace unas semanas a una persona que abrimos las oportunidades en su momento para publicar en Razón y Palabras que alguna persona de mi equipo le rechazó un texto. Es que el texto era malo, no, lo revisé y era un texto muy bueno. Ocurren esas cuestiones, formas, creas cuerpos y terminan quitando los ojos, también en todo eso. Así es. Pues creo que es todo, ¿no? Sí, como ¿tenemos alguna otra pregunta o consulta o participación de interés? Hay mucho que hacer. Todo eso. Gracias. Sigo pensando porque me parece como la discusión nos deja el lugar del artículo y del ensayo como si fueran, y eso intentamos desestabilizar esas discusiones, sobre todo porque también, por ejemplo, de la experiencia de la carrera, necesitamos espacios donde se acrediten publicaciones de estudiantes, de becarios en el campo de la comunicación, que también sirvan a la formación, ¿no? Digo, porque si no, de nuevo caemos con la misma lógica de comisiones. Mandan las publicaciones a revistas de sociología o antropología que terminan guardando esa mirada. Entonces, ¿cómo pensar en una posición anfibia entre necesitamos intervenir? Nosotros, por lo menos, venimos trabajando en el sistema de acreditación
y ahí como preguntándonos, ¿lo tenemos que hacer? Sí, no, o sea, porque también hay una política de rechazo, o sea, si uno trata la base de los sistemas de indexación tienen que contabilizar cuánto rechazaste en el último momento. O sea, hay una economía ahí de exclusión que nos dice, che, para un sistema de regulación, cuántas efectivamente rechazos concretos tuviste. Entonces, nos hacemos la pregunta de cada vez que vamos a empezar, porque necesitamos sostener, necesitamos intervenir en ese campo, capaz que estamos pensando de meternos desde ahí, dando la discusión desde adentro y abrir desde otros lenguajes también, qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, eso, como tener una posición amplia frente a una lógica de vos decías, la dictadura de la métrica, que también es terrible, vamos a establecer la dictadura de la métrica, entonces tenés que tener un índice de publicaciones, creo que es el índice, me parece que es el de la, cuántas veces te citaron a vos mismo, cómo se instaló en la lógica de producción de conocimiento en un campo donde veníamos discutiendo desde el ensayo, desde la reflexión, desde la intervención, y estamos ahí como moviéndonos hacia la métrica. Bueno, cómo tener una posición amplia ante eso para no quedar sintetizándose en cuando esto va a ser la revista de ensayos y esto va a ser la revista de artículos académicos. Es no sé, es una inquietud, una discusión que veníamos teniendo en el comité editorial para ver cómo trabajarla. La verdad, no sé si es necesario grabarlo. A ver. Sinceramente, nosotros nos sentamos con la ilusión de que ustedes no tienen esa respuesta. Ustedes son los jóvenes. Yo estoy jubilado. Entonces, frente a este tipo de cosas, lo que uno puede contar es cómo surgió la experiencia. Es decir, el concepto de Orozco era el ensayo sustituyente. No es que estábamos contra los ensayos, sino que a veces no hay artículo. El ensayo yo lo hago mirando el ombligo en mi habitación, escuchando a Charly García, que se hablaba del espejo. El artículo implica que, aunque sea, tengo que sentarme en el bar de la esquina, mirar por la ventana y tratar de, en principio, tener una hipótesis, después tratar de ver si yo la puedo cuantificar y después ver si puedo tener un resultado. Esta es la diferencia entre un ensayo, que es lo que a mí me parece, y lo que a mí se me ocurrió, al otro que tiene una hipótesis y trato de contrastar con la realidad alguna vez. Ambas son buenas, pero el ensayo no puede sustituir al artículo. El ensayo es una etapa previa, y de acuerdo a lo que yo creo, puede ser que me dé andamio a viaje para avanzar en otra investigación que me dé un artículo. Y quiere decir que yo en el espacio de investigación tengo que ordenar por lo menos 3 etapas. Uno, el ensayo. La segunda es la presentación de toda la propuesta metodológica, y la tercera es la de las conclusiones. Con esa economía del cerro, como dicen en España, que se aprovecha todo, con esa economía, con cada cosa que produzco para un espacio de investigación, le tiene que servir para hacer una publicación, porque van a tratar cortitas. Ahora, después, cuando vos sos editor y que te empiezas a correr con el vector de impacto y todo eso, es otra arquitectura que hay que ver cómo avanza el grupo de amigos que te siguen. Y eso es otra de las cosas que se discutió mucho, pero tiene que ver con los temas que tomes. Hay algún tipo de, a ver, que si la cosa es muy específica, vos estás trabajando en física cuántica, no es lo mismo que estar trabajando en Colombia en estudios culturales. Debe haber 5 físicos cuánticos y 70.000 personas que te van a citar a febrero. Entonces, frente a ese tipo de cosas, con un movimiento cultural, yo digo, tomo ese ejemplo, no puedo tomar otros. Entonces, uno a veces toma posiciones y dice, si mi tema no tiene un interés masivo, de lo que lo van a seguir citando, el factor de impacto que yo puedo tener es bajo. Y con esto no voy a generar ningún tipo de gran solución. Es lo que hay. Terruqué y un galego. Terruqué. Entonces, si eso es lo que tenemos, en nuestras líneas vienen por ahí, la andadura se da cambiando.
Y frente a este tipo de cosas, a veces uno tiene que transigir un poco con los principios más ideales cuando vamos a por la indización. Cuando nosotros necesitamos algún tipo de cosas, nos cambian los parámetros y tenemos que someter al determinado parámetro algún cambio que alguna vez pensamos que es mejor que así. Pero bueno, esto es. Me quedo marginal del todo. Soy semi-marginal dentro del sistema como mediocre, o me hago el verdugo, rechazo el 90% y es decir, puedo escalar en esto sí que puede reproducir el sistema. Sí. Sí, creo que se escucha bien, ¿no? Voy a cambiar un poquito de porque es uno de los temas que tiene que ver con la indexación, otro, donde estamos en Redcom, tiene que ver con la posibilidad de articular. En ese sentido, a la mañana estuvimos hablando un poco del proceso también que lleva el proceso editorial. Algunas de las cuestiones que son un poco complicadas tienen que ver con las evaluaciones. Porque hay un requisito de indexación que tienen que ser externos. Por un lado está bueno que circula parte de eso que es producido para la revista hacia otros, pero hay como dos obstáculos. Por un lado, el conseguir personas que evalúen, y por otro, algo que decías vos, que es la concepción del artículo. Vos acabas de hacer una descripción muy detallada sobre lo que puede ser una avance de investigación, un ensayo, etc. Y a mí no me representa, digamos, estaría en desacuerdo casi plenamente. Y podríamos ir juntos a evaluar un artículo y qué devolvemos ahí, ¿viste? Claro, no, más allá de eso. Más allá de eso, digo, como hay alguna, por un lado pensaba que también lo hablamos en la mañana, como ver si desde la Redcom podemos generar algunas pedagogías para la evaluación, ver si podemos generar algún tipo de encuentro de la Redcom también a futuro, el año que viene, para continuar articulaciones en compartir bancos de evaluadores, armar pedagogías, porque capaz que los intereses de cada revista, que me parece que ahí están, vayan hacia lugares comunes pero no coincidentes totalmente. Y está bárbaro porque de ahí hay una pluralidad y un enriquecimiento. Pero sí como, ya que vos tenés la revista que vos comentabas tiene como pionera en el tema de la digitalización, hay otras experiencias que comentábamos en la mañana que son incipientes, unos compañeros, creo que no me acuerdo de universidad, estábamos a sacar el primer número o el segundo, como que es bien heterogéneo. Capaz que podemos ir armando algún reservorio de experiencias transitadas y compartir algunos recursos. Por ejemplo, evaluadores, que es algo como súper interesante. Interesante para conseguir justamente. Era eso, como ir pensando quizás no solo el corset de la indexación, sino la potencia de la articulación para ir generando otro polo. Lo que decía Gonzalo, con respecto a dónde se encuentran las indexadoras, y vos también lo decías, vos también, con qué criterio, bueno, ir viendo si es posible y armando otros tipos de criterios. A ver a qué se refiere con calidad, qué consideramos que podemos proponer como calidad. Términos muy utópicos, pero también para desestabilizar justamente y no naturalizar esta dictadura de la réplica, que es algo como que suele salir recurrentemente para editores, articulistas, evaluadores, etc. Entonces, capaz proponer algo más de articulación y bueno. Sin duda, yo creo que hace más o menos 15 años intenté armar un conjunto en Redcom de revistas académicas y esto, y el mío no lo pero bueno,
el tiempo, a veces uno se adelanta a sus tiempos y es el hombre de la bandera. Algunos que de aquí el doctor conoce la anécdota que no la voy a presentar aquí. Digamos, lo hago en dos palabras. A Perón le preguntan qué opina de las vanguardias lúcidas. Y Perón dice, yo digo, el símbolo que da es, si el hombre que va representando al pelotón se destaca y está a 10 metros adelante, es uno que se destaca por sus méritos. Si está 20 metros adelante, es mucho más reconocido. Si está 100 metros adelante, es el rol de la bandera. Entonces, a veces, cuando uno se pasa la roja en la avanzada, se queda pedaleando, se queda nadando fuera del agua. Sin duda, yo creo que este tipo de encuentros, donde hay más de 2, 4, 10, 12, 15 revistas que están en ese tipo de trabajo, cada uno tiene que poner, esta es la gente que puede de mi conjunto evaluar, y yo tengo que elegir de los que no son de mi comunidad. En nuestro caso, trabajamos con la revista FISE, por ejemplo, un grupo internacional, y yo me valía un poco de un colega fuera del país para armar un comité evaluador interesado. Eso con respecto a esto seguro, hay que tratar de armar un tipo de encuentro que pueda entender de esta manera. Y la otra cuestión puede ser que estés en desacuerdo, pero voy a hacer una pequeñísima aclaración. Hay género científico y se entiende que artículo MRD tiene determinado tipo de estructura lo que es el artículo, tiene determinado tipo de estructura lo que es el ensayo, tiene determinado tipo de estructura otras formas académicas, y cada una de esas tiene una métrica y tiene un formato. Si yo hago algo híbrido, puede ser que me lo rechace. Si yo pongo, esto es un ensayo, y tengo una introducción a el desarrollo vegetal, es un ensayo. Yo digo que es un artículo, pero no le pongo metodología, de esta manera me lo van a rechazar. Entonces, frente a ese tipo de cosas hay que tratar de estar muy clarito. Son pocos elementos, pero son trabajados hasta el infinito por norma CISO, norma SINA y el ABC de cualquier escritura científica. Y hay que respetar, porque si no estamos haciendo otra cosa. Entonces, yo puedo hacer otro tipo de cosas. Puedo hacer una revista que no tiene que ver con el campo académico, no pretende hacer una revista académica. Puedo hacer una revista de divulgación y de la que quieras. Pero si es académica, hay normas elementales que hay que tratar de respetar, porque si no, va a tener rechazos. Esto en cuanto a aquello que decía que el ensayismo sustituyente o la articulación. Y uno puede elegir. Puedo elegir hacer una revista de ensayos. Y también, el hidrocoteral, pues son solo ensayos. Pero probablemente no vaya a tener el factor de impacto que uno puede pretender jugar en la Liga Mayor. O la Liga, llamémosle, universal conocida como revista científica. Y lo de oro era pretender el ensayismo sustituyente, que en comunicación decía, se hace ensayo, se presenta como artículo y por eso nunca puede crecer de categoría. Esa es la mayor del concepto de él. Luego yo creo que hay un desarrollo interesante en el capítulo 1, y me van a ayudar acá con el público, Escolari, el capítulo 1 del libro Hiperradiaciones. Hay todo que creo que es seguro. Allí hay un tema y en algún punto desliza que había un grupo de Argentina, Ronquito, menciona a Sandra Mazzoni, que estábamos trabajando nosotros en ese campo, que era el desarrollo de la revista física, tratando de consolidar un concepto de ciencia física, trabajamos sobre la consolidación de una nueva teoría de protección estratégica. Roberto Pérez y toda la torre. Así le decía en algún lado que era un circo. De la España hacia la luz de Pérez. Más o menos aclarando, podemos disentir y estoy absolutamente de acuerdo, pero aclarando ese punto el cual decía que son pobres. Aquí me se enseña del espacio más caro y familiar que ya suelte la lavada. El micrófono. El tiempo está cumplido. Estamos jugando. Ese es el tema.
Tenemos el tema de chofer plano rápido. Así que eso también Pues muchas gracias. Una de las sí, la que tenemos que preparar en esta burbuja es el mundo. O sea, pensamos de manera bien egoísta en nuestras acreditaciones, indexaciones, nuestras predicciones de línea, y en todo el tal cual. Yo creo que el gran cambio radica en instalarnos en ello, ¿no? Realmente, ¿cuánta de la información o de la investigación que se publica en revistas científicas sirve para decirle a cuántos lectores, más allá de los círculos de trabajo, de las cofradías, yo te leo, tú me lees, tú me publicas, yo te publico, cuánto efectivamente, más allá del círculo inmediato, sirve a algún lector. Yo creo que nos haría pensar en la necesidad de intentar este juego, este ejercicio y servir a los economistas. Creo que por ahí también, hablando de territorios del cambio, se puede dar algo interesante. Pues muchas gracias a todos, un abrazo. Qué bueno que ojalá se queden con ganas de ser preocupados, inquietos, inconformes. De eso se trata todo esto. Porque si en un momento vamos a aceptar las cosas como están, no vamos a vivir muy bien. Gracias por su